Bueno, muchas gracias por su asistencia, gracias a los organizadores por invitarme. Yo siempre que puedo vengo aquí a Vitoria, que por otro lado me pilla de paso, porque luego me voy a Valdivielso, donde tengo una propiedad en el norte de Burgos, con lo cual siempre aprovecho para hacer una parada siempre interesante en Vitoria, ¿no? Capital de Álava. Recuerdo que la última conferencia... ¿Qué tal se oye? Oye bien. La última charla, conferencia, encuentro que tuvimos aquí fue la de Álava como comunidad foral, ¿no? Poniendo en cuestión toda la paranoia euskomaníaca que afecta a este territorio, ¿no? Que de repente dicen que es un territorio de Euskadi, es un concepto antihistórico inventado, es decir, habría mucho que hablar sobre eso, pero no es el tema de hoy, ¿no? El tema de hoy es la ciudad hispanoamericana, arraigo hispano y ordenación del territorio. Bien, esto trata, esta cuestión, espero que haya luego un debate, unas preguntas, ¿no? De exponer cómo se produjo la hispanización de América. Realmente hay un paralelismo entre la romanización de Europa y la hispanización de América. Romanización de una parte importante de Europa y la hispanización de una parte considerable del continente americano. Estas son las realidades, es decir, de las que tenemos que hablar en el siglo XXI, ¿no? Aquí esto de pensar ahora, decir que ahí hubo pues un genocidio, como dicen en algunos sectores ideológicos, es absurdo hablar los hechos del siglo XVI como se interpretan en el siglo XXI. No tiene ningún sentido. Igual que Roma fue un agente civilizador muy importante en lo que es el desarrollo de la civilización occidental, grecolatina, su origen. Castilla fue un elemento esencial en la civilización del continente americano, ¿no? Es decir, estamos hablando de conquistadores pobladores, proceso de pequeños grupos que salían de Sevilla y se instalaban en el Nuevo Mundo, en las vías abiertas por los primeros que llegaron, porque no eran solo conquistadores, no, eran conquistadores pobladores. No es como los vikingos, esto se pone de moda a los vikingos eran una bandas de saqueadores, ¿no? Es decir, no creaban nada, eran bandas de saqueadores que regresaban a sus puertos de origen, ¿no? Después de cada temporada. Esto se trata de una población que se quedaba ahí definitivamente, que se quedaba en el territorio. La gran mayoría de los españoles que se instalaban en América se quedaban. Hay muchos registros, si uno va al archivo de Indias, de este proceso de viaje y de instalación allí, en el territorio del Nuevo Mundo, en el que la población peninsular hispana se instalaba definitivamente y lo hacía por su vecindad en las ciudades. Claro, la ciudad se convierte en el agente hispanizador del territorio. Porque antes no había ciudades. No había ciudades en el continente, se habla de Tenochtitlán, que bueno, y Cuzco, prácticamente eran los únicos dos centros que había más o menos grandes de población en todo el continente americano, mientras que en el resto del territorio no existía este concepto de ciudad. No existía el concepto de ciudad. Ciudades y villas. Lo que se crearon ahí fueron ciudades y villas. Se pueden llamar de las dos maneras. Es decir, el concepto de ciudad y villa es un concepto distinto al de población o pueblo, o entidad menor. Más de 500 ciudades se fundaron desde 1492 a 1810, desde California hasta el sur de Chile y de Argentina. De California y Nuevo México, actuales, hasta el sur de Chile y Argentina. Fíjense en la obra civilizatoria que supone fundar más de 500 ciudades en un territorio extensísimo. Estamos hablando del paralelo 40 norte al paralelo 40 sur.
Es una obra civilizatoria inmensa, porque la población que se instalaba allí, es decir, no lo hacía para un botín y un saqueo, no. Era un desdoblamiento de la sociedad hispana, un desdoblamiento total al otro lado del Atlántico. Y hay que decir que ese arraigo hispano fue definitivo gracias a las ciudades y por tanto ahora podemos hablar de pueblos hispanoamericanos, claramente, ¿no? De mexicanos, colombianos, venezolanos, peruanos, bolivianos, chilenos, argentinos, paraguayos, centroamericanos, cubanos, ¿no? Todos son pueblos hispanoamericanos, precisamente a partir del proceso de fundación de ciudades, porque eso es lo que generó nuevas sociedades. Solo hay naciones cuando se crea una ciudad. De ahí puede desarrollarse un concepto de nación. ¿No? El modo de fundación de estas ciudades es un modo prefijado en el derecho castellano, con un acto público de fundar en nombre del rey una ciudad y establecer la posesión del territorio públicamente y la organización del terreno, de los terrenos de la ciudad. Esto es lo que se hacía siempre que se fundaba una ciudad, con un secretario tomando nota de todo el proceso, con el nombre del fundador, la fecha y los fundadores pobladores. Esto generaba una huella etnogenética definitiva sobre el territorio. Este acto fundacional. Eso establecía la huella etnogenética de los fundadores definitivamente. Producía el arraigo del hispano en el territorio definitivamente. Algo que nos puede recordar a la fundación romana de ciudades, en cierto modo. En cierto modo, hay cierto paralelismo en la fundación de ciudades. El municipio romano y el municipio castellano tienen bastante similitud en algunos aspectos, no en todos. Sobre todo en la creación de una pequeña comunidad política, ¿no? Donde hay un cabildo como órgano de gobierno, donde los vecinos eligen a los alcaldes. Había dos alcaldes, alcalde de lo civil y de lo penal, y otra serie de cargos municipales. Y además, este cabildo es el defensor de los ciudadanos pobladores frente a los abusos de los más poderosos. Siempre el cabildo era el refugio de los pobladores, porque claro, aquí se habla de los conquistadores, que son los que abren la vía, pero luego vino mucha gente a instalarse en las ciudades, en la península. Se calcula que 500.000 de españoles se instalan en el siglo XVI en América. Cerca de otro 500.000 en el XVII y otra cifra similar en el XVIII. Pues donde se instalaban eran en las ciudades, la inmensa mayoría, y se avecindaban en ellas. Esto es importante para comprender por qué ahora en el continente americano el español es el idioma principal, como veremos luego. Por tanto, esa democracia municipal castellana, es decir, era el factor que determinaba la vida de estas ciudades, donde había un órgano de gobierno representativo, ¿no? Que formaba una red de ciudades inmensa, como veremos luego, que reordenaba el territorio americano. La tipología de la ciudad es una ciudad renacentista en su origen, siglo XVI, que luego evoluciona hacia un barroco, digamos, arquitectónico. Una ciudad en damero, construida en damero, con la racionalidad urbanística que podemos destacar, y arquitectónica del nuevo centro civilizador. Eran ciudades con una plaza y calles que, como un tablero de ajedrez, organizaba el espacio, ¿no? En esa plaza se establecía una iglesia, el edificio del cabildo, las casonas de los fundadores, y alrededor de esa manzana central se iban estableciendo los otros pobladores. Y eso se hacía en el documento fundacional ya. También se hacía, si así procedía, el repartimiento de la población local, la reorganización del territorio, la creación de colegios y hospitales. Es decir, ahí viene un proceso de hispanización lingüística
de sociabilidad hispana que se va irradiando por todo el territorio. Se crean obispados también, arzobispados en las ciudades más grandes, audiencias, tribunales. Es decir, todo esto tiene su sede en las ciudades. O sea, se crea una sociedad hispana, sociedades hispanas al otro lado del Atlántico, según los territorios. El territorio novohispano, al norte, la Nueva Granada en la zona central, el Perú más al sur, el Río de la Plata, Chile, al sur del continente, y todo en base a la ordenación territorial que genera la creación de las ciudades. A todo esto le acompañan multitud de obras públicas, lógicamente, fuentes, pozos, acueductos, todo tipo de obras públicas que en buena medida siguen existiendo. Los caminos que comunican esa extensa red de ciudades, los caminos reales y los caminos de menor dimensión. Eso es lo que va generando una red de ciudades en el continente americano que lo que hace es generar una civilización hispanoamericana. En definitiva, la ciudad es la base de la creación de una civilización hispanoamericana, ¿no? Que es lo que a mí me gustaría destacar aquí. Los españoles en América lo que generan es una civilización propia, arraigada en el territorio, definitivamente. Definitivamente, ¿no? Una civilización que podemos llamar hispanoamericana, porque los elementos autóctonos se van incorporando en ese proceso de una manera continuada, progresiva. Hay que tener en cuenta la diferencia civilizatoria que había entre los que llegaban de España y la población autóctona. La población que vivía en el Neolítico, prácticamente desde un punto de vista civilizatorio, mientras que los españoles traían una cultura del Renacimiento que era lo más avanzado que había en la civilización humana, ¿no? en aquel momento. Entonces, evidentemente, lo superior nunca se adapta a lo inferior, en términos aristotélicos. Es siempre lo inferior que se adapta a lo superior. Y esto es lo que pasó en América. No es que se impusiera sangre y fuego, como dicen esas leyendas negras y otras cosas, ¿no? Que no me gustan ni las leyendas negras ni las leyendas rosas. Me gusta hablar de la realidad, ¿no? Entonces, lo que se produce es una hispanización de la población autóctona. Lo que no se podía producir de ninguna manera es una indianización de la población española que llegó a América. Pero eso es imposible. Es decir, en términos aristotélicos, repito, siempre lo inferior, cultural, civilizatoriamente, se somete a lo superior. Es como si ahora de repente llegan unos extraterrestres, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer? Pues habrá que adaptarse, ¿no? Claro, pues tienen un mayor desarrollo tecnológico, porque para eso han llegado de otros planetas, ¿no? Y por tanto, pues habrá que adaptarse. Pues algo parecido es lo que pasó en el continente americano. Se produce un choque de un mundo civilizatorio muy superior a otro. No como dicen ahora, que no, es que los aztecas estaban hipercivilizados, era lo más desarrollado del mundo. Disparates, no se conocía la rueda, apenas los metales. Toda esa manipulación del proceso histórico. Lo que sí que hubo fue una integración progresiva de la población autóctona. Yo que viajo mucho a Iberoamericano, ahora he estado en Bolivia, hemos estado en el proceso electoral allí. Ahí tenemos una consultora en Bolivia. Es decir, ahí he tenido yo que hablar mucho y enfrentarme a todo el indigenismo organizado políticamente que tiene una base totalmente falseada, ¿no? Lo que se produjo ahí, la bolivianidad es parte del mundo hispanoamericano. Otra cosa es que haya minorías étnicas autóctonas todavía, ¿no? En una nacionalidad mestiza, eminentemente mestiza al modo hispanoamericano. Es lo que es el caso, ¿no? Por tanto, esa hispanización se debe a la fundación de esas ciudades, en el caso boliviano, de la fundación de 7 ciudades en los siglos XVI y XVII, que reorganizan el territorio en regiones, en departamentos, en la actualidad, porque esa ciudad tenía una influencia sobre un territorio grande. Cuanto más grande era la ciudad, más influencia sobre un territorio mayor.
¿En qué sentido? En el sentido administrativo, judicial, económico, comercial, eclesiástico. Todo eso iba generando lo que es la reordenación del territorio en base a los municipios fundados, que luego se organizaban en corregimientos o en intendencias ya a finales del 18, luego las capitanías generales y los virreinatos, ¿no? Es decir, esta fue la reorganización del territorio americano en base a las ciudades. Entonces, una capitanía general, un virreinato, era una reunión de ciudades, ¿no? Como la República Hispanoamericana son una reunión de estados federados o de regiones, en base a la misma ciudad grande que se fundó en los siglos XVI y XVII, ¿no? Normalmente, que es la que ha generado la identidad territorial de todas estas nacionalidades hispanoamericanas, ¿no? Nacionalidades hispanoamericanas que tienen su origen en la fundación de estas ciudades. Como yo digo, en Bolivia, en el caso de Bolivia, o sea, en Bolivia, es decir, la nacionalidad boliviana no viene del Collasuyo y de los aymaras, no, viene de la fundación de las ciudades en el siglo XVI y XVII, la formación de una sociedad proto-boliviana, ¿no? En el Alto Perú, que luego se convierte en la República de Bolivia, ¿no? La audiencia de Charcas, que era parte del virreinato del Perú, que se convierte en un estado soberano en las primeras décadas del siglo XIX. Porque la emancipación hay que verla así, es decir, vamos a ver, cuando el hijo se hace mayor quiere tener su casa propia. Esto hay que contemplarlo en este sentido positivo, ¿no? Lo que no deja de ser nunca es de la misma familia, ¿no? Aunque monte su casa propia, pero siempre será de la misma familia. No, lo digo porque hay algunos que esto no lo entienden muy bien, ¿no? De esto de la emancipación era algo que se tenía que producir sí o sí. Es decir, la invasión napoleónica desencadenó ese proceso de una manera no la más satisfactoria para el conjunto hispano, europeo y americano, ¿no? Pero el caso es que tarde o temprano se iba a producir esa emancipación de lo que era una monarquía dual, ¿no? La monarquía hispánica era una monarquía dual que era España e Indias, se llamaba, ¿no? Había un monarca sobre las dos partes de la monarquía, ¿no? Y cuando cayó la figura del soberano en 1808, con la invasión napoleónica, se desmorona digamos, el conjunto político-jurídico que era la monarquía hispánica y surge, es decir, la tradición política hispánica o católico-hispánica, ¿no? Que venía ya de la escuela de Salamanca, ¿no? Es decir, la soberanía es de Dios y de donde se traslada a la comunidad del pueblo. Soberanía que siempre es de Dios, reside en la comunidad del pueblo y éste la traslada al gobernante legítimo. Si el gobernante legítimo desaparece, pues la soberanía retorna a la comunidad del pueblo. ¿De qué manera? Pues en forma de juntas. Es lo que pasó a partir de 1808. De juntas generales o juntas territoriales que asumen una soberanía temporal, en principio. Luego, en el caso americano, vemos la expulsión del ejército napoleónico, la nefasta gestión del rey Fernando VII y la injerencia británica, ¿no?, absoluta sobre el continente americano, produciendo la desvinculación total entre España y Indias y la fragmentación del territorio de Indias en estados totalmente separados unos de otros, para su mayor beneficio, el beneficio británico, que es lo que acabó pasando en este proceso, ¿no? Lo que aquí nos interesa destacar es cómo se creó una red tupida de ciudades y villas desde el norte de México, de lo que ahora es California y Nuevo México, hasta La Pampa y el sur de Chile. Eso produjo una reordenación total del territorio americano, una nueva ordenación de la que procede la actual ordenación territorial hispanoamericana directamente. Los capitanías generales y virreinatos se convierten en repúblicas. Los municipios siguen existiendo todos y que son, según su tamaño, la cabecera de una región, provincia o estado federado. Esta es la realidad. Vemos el caso argentino. Es interesante traerlo a colación porque
Con la emancipación del territorio rioplatense se generaron dos tendencias, una centralista, jacobina, afrancesada, que era la de la ciudad de Buenos Aires, que quería establecer una república centralista, y la de los federalistas o federales, que eran los que querían mantener las capitalidades provinciales fundadas desde hacía siglos, ¿no? Que acaban imponiéndose, teóricamente, al final, en la Constitución de 1853, estableciendo una república federal. ¿En base a qué? En base a las ciudades fundadas en los siglos XVI y XVII, que eran los territorios federados, ¿no? Que compartían el poder con la ciudad capital, ¿no? Es decir, se puede rastrear todo este proceso y evolución de la fundación de las ciudades hasta la actualidad. Esas ciudades son las que producen el arraigo definitivo del elemento hispánico en América. Pues hablo del arraigo hispánico y ordenación del territorio. Es a través de la fundación de ciudades cuando la población española que se establece en América se organiza y se, digamos, sedentariza, se establece definitivamente, y ahí nace la población hispanoamericana. Es decir, todas esas familias que se generan, pues son el origen de la población hispanoamericana, en buena medida. De toda la población mestizo criolla del continente proceden de esas fundaciones, a la que la población indígena iba poco a poco aproximándose a las ciudades, e integrándose. ¿Por qué? Buscaban la integración en una nueva sociedad que estaba surgiendo. Pues hay que pensar que lo que había antes de la llegada de los españoles en América, es decir, no era el paraíso, como nos cuentan algunos, ¿no? Es decir, no sé, ya desde el mito ese del salvaje, del buen salvaje, ya de estos que viene de ese país lleno de filósofos, ¿no? O sea, que es Francia, ¿no? Pues llamarlo de alguna manera, ¿no? Y luego otros, pues nos dan a entender que ahí vivían en el paraíso, en un estado de naturaleza perfecto, ¿no? Y llegaron unos seres perversos, ¿no? Y acabaron con aquello. Cuando la realidad es que todos esos pueblos, tribus, vivían en guerra permanente, continuamente. Todos estaban en guerra continuamente entre ellos, ¿no? Y algunos, es decir, muchos, pues, tenían rituales antropofágicos, ¿no? Como sabemos, muy estudiados, se comían a los enemigos, los comían directamente, ¿no? O sea, es decir, no creo que eso sea muy reivindicable. Como decía Vasconcelos, el gran mexicano, no tenemos nada que celebrar de esa mala hierba del canibalismo. Es la verdad. O sea, no hay nada que celebrar no sé, de tribus caníbales, la verdad, hablando en el siglo XXI. Entonces, el caso de México también es muy característico porque ahí viven en una esquizofrenia identitaria total, ¿no? Lo llaman país azteca cuando es un país hispano, ¿no? Para empezar, lo dije yo cuando fui a México. Eso se debe a una determinada ideología y otros grupos determinados que han monopolizado el poder en las últimas décadas en México, que han enseñado una historia perversa, ¿no? Es decir, el español malo y el indio bueno, unas cosas, es decir, de unos trazos gruesos, ridículos, cuando ellos mismos son descendientes de los españoles en gran medida, lo cual también hay gente en México que esto lo ha revisado, está en revisión, y que rechazan esa absoluta manipulación de la historia, cuando la nacionalidad mexicana es una nacionalidad hispanoamericana. Vasconcelos lo decía claramente, ¿no? Indigenistas y yanquis conspiran contra la nacionalidad mexicana. Efectivamente, eso es lo que lleva pasando durante más de un siglo en México, porque la idea era debilitar la nacionalidad mexicana por parte de los Estados Unidos, país vecino. ¿Y cómo se hizo? Entre otras cosas, pues enfrentando a la población mexicana entre sí, ¿no? Queriendo debilitar la herencia hispana de México, que es la que le da una vertebración, una identidad. Porque los pueblos prehispánicos pues había una pluralidad, y había un montón, y no se podía establecer ninguna nacionalidad mexicana con esa multiplicidad enorme de tribus, con lenguas totalmente distintas. O sea, lo que genera una nacionalidad mexicana es el elemento hispánico, claramente, en el siglo XIX. O sea, el virreinato de Nueva España se convierte en la República Mexicana, ¿no?
Claro, todo esto, claro, desde Estados Unidos había que debilitar ese Estado vecino grande, con una identidad potente, ¿no? Y es lo que consiguieron. Primero, pues, infiltrando en sus gobiernos elementos proclives a Washington a través de grupos de sectas y demás, ¿no? Y luego, pues, directamente robándole todo el norte del territorio en una agresión contraria al derecho internacional, pura y dura, como fue la invasión de 1847, de lo que ahora es Texas, Nuevo México, Arizona, California, ¿no? Y luego, pues siguiendo enfrentando a la población con estos mitos de que el español es lo malo y el indio lo bueno, pues, con lo cual han generado en los mexicanos una esquizofrenia, porque es un país esencialmente hispano, México, lógicamente es el país donde más hispanohablantes hay del mundo, con diferencia. Por lo tanto, no se ha podido desarraigar esa identidad, sobre todo por la fundación de las ciudades, ¿no? Que eso es lo que ha generado una identidad hispanoamericana definitiva, ¿no? Y por eso existen pueblos hispanoamericanos. En la actualidad, claro, los pueblos hispanoamericanos son el resultado de ese proceso. Fíjense que, por ejemplo, no hay pueblos francoafricanos. Francia, sobre todo, se volcó a finales del XIX en el continente africano. ¿Y qué es lo que ha generado en África? ¿Qué ha generado? No existen pueblos francoafricanos. Hay africanos que detestan a la metrópoli expoliadora, básicamente, ¿no? O sea, fíjense la diferencia entre lo que es la generación de nuevos pueblos hispánicos, ¿no? Que es la obra civilizatoria, ¿no?, de la civilización hispanoamericana, con lo que han hecho otras naciones europeas, de Europa Occidental. Entonces, es la prueba evidente. O lo que han hecho los angloprotestantes, por ejemplo, pues, es decir, en el caso norteamericano, estadounidense, pues sencillamente pues, eliminar a la población indígena de una manera u otra, ¿no? O Australia, que era una colonia penal británica, pues es el origen de esa población. También, vamos, no tenían la más mínima consideración hacia el autóctono, ¿no? Era un ser eliminable directamente. En el caso americano era un ser integrable. El autóctono era un ser integrable, cristianizable, integrable. Sí, tampoco vamos a hablar de leyendas rosas, no. Sí. Al desdoblar la sociedad hispana en América, ¿qué pasaba con la población autóctona? Esto fue un debate filosófico, político muy importante durante décadas. Es decir, el indígena que era un ser humano completo o no era un ser humano completo. Es decir, esto fue una cuestión muy importante. Por ejemplo, Ginés de Sepúlveda decía que era un homúnculo, era un ser humano no completo, pero que podía completarse con la proximidad del español, ¿no?, con su cristianización, integración en una sociedad más desarrollada, que es lo que pasó. 5 siglos después podemos afirmar que eso es lo que pasó, en efecto. A través de su mestización, de su integración en esta sociedad, la gran mayoría de la población indígena ya no está, la población mestiza, salvo un 8% de toda Iberoamérica, que puede definirse como nativo americana todavía, pero la gran mayoría de la población de Iberoamérica es una suma de criollos y mestizos, que es el resultado de lo que el propio Sepúlveda había previsto, ese proceso, ¿no? Muy interesante las reflexiones de Ginés de Sepúlveda, a diferencia de Bartolomé de las Casas, que bueno, Bartolomé de las Casas era un personaje bastante conflictivo, dijo cosas interesantes, pero otras, es decir, claro, el indígena está siendo maltratado, vamos a traer a los africanos para hacer lo que hacían ellos, los esclavos, ¿no? Claro, pues eso, pues, bueno, deja bastante que desear, ¿no? El caso es que en el siglo XXI se ha generado una civilización hispanoamericana definitivamente arraigada, se han generado pueblos hispanoamericanos organizados en estados soberanos, más de los que debería haber, en mi opinión, porque la injerencia anglo-estadounidense iba en esa dirección, de fraccionar, balcanizar el territorio americano, balcanización. Por ejemplo, fíjense, Centroamérica. Centroamérica era la audiencia, era la Capitanía General de Guatemala, Centroamérica, que se convierte en una federación centroamericana y que en pocos años se divide en 5 republiquetas. Claro, a mayor gloria
de los Estados Unidos, sobre todo, que son los que han cometido una permanente injerencia en ese territorio. O el caso de Uruguay. Uruguay fue separado de Argentina porque el gobierno británico no quería que el gobierno argentino dominara toda la entrada del Río de la Plata. Creó un estado tapón entre Brasil y Argentina, directamente impuesto por Londres. O Panamá, que fue segregado de Colombia porque Estados Unidos quería quedarse el canal y el gobierno de Colombia no aceptaba sus condiciones intolerables. Entonces le montó una guerrilla separatista para crear la República de Panamá, por ejemplo, y que ésta le entregara el territorio del canal, ¿no? O las guerras que ha habido, por ejemplo, la guerra del Chaco, la guerra de la Triple Alianza de Paraguay contra Argentina y Brasil, son procesos promovidos desde Washington o Londres, casi todos ellos. ¿Con qué finalidad? Fraccionar el territorio iberoamericano, separarlo, debilitarlo y más o menos controlarlo. Es decir, que ese ha sido el neocolonialismo anglo-estadounidense de los siglos XIX y XX. Pero, sin embargo, sigue existiendo esa identidad, no han podido destruir esos pueblos hispanoamericanos en base a la sólida civilización generada entre 1492 y 1810. Sociedades hispanas definitivamente arraigadas, y ahora vemos que incluso en el suroeste estadounidense, que es un territorio usurpado a la República Mexicana, claramente usurpado, por el Tratado Guadalupe Hidalgo de 1848, que con una pistola en la cabeza obligaron al gobierno mexicano a firmar un tratado donde entregaba a Estados Unidos pues, Texas, Nuevo México, Arizona y California. Es a partir de esa segunda mitad del 19 cuando Estados Unidos empieza a crecer como potencia, ¿no? El petróleo de Texas también, es decir, las riquezas de California, ahí es cuando empieza a crecer y se convierte en gran potencia, ya con el último zarpazo ya de Cuba, ¿no? que de 1898. Por lo tanto, los que piensan que Estados Unidos va a favorecer la integración iberoamericana y el mundo hispano están muy equivocados. Estos ilusos que piensan que puede haber una comunidad iberoamericana de naciones, desde luego su principal enemigo es Estados Unidos, sin duda alguna. El principal enemigo de la creación de una verdadera comunidad iberoamericana de naciones es Estados Unidos, que es una nación creada en buena medida gracias al apoyo de Francia y de España contra Inglaterra en la guerra de independencia, que luego pues así han pagado ellos al mundo hispano, ¿no? Pues el apoyo que se les dio a su fundación contra Inglaterra, ¿no? Así que olvídense de cualquier, digamos, colaboración estadounidense en este proceso de integración iberoamericana, ¿no? El caso es que ahí están las ciudades, están para siempre. Yo que viajo mucho a Iberoamérica, pues te das cuenta de lo que se ha creado allí. Por ejemplo, estuve en México 2 meses, hace 2 años, y hay una veintena de ciudades espectaculares en México. Espectaculares, de templos, de casonas, del trazado urbanístico. Ahí se ve lo que es una civilización específica, hispanoamericana. Una veintena de ciudades que en Estados Unidos no las encuentras en ninguna parte, por ejemplo. Eso es definitivo, Y hablamos de México y de otras nacionalidades donde se ve como hay una identidad hispanoamericana arraigada en ese territorio a partir de las ciudades. Todo español debería conocer Iberoamérica, viajar y conocer estas ciudades, porque solo así podremos comprender más perfectamente lo que es nuestra identidad. He dicho que Roma y Castilla han sido los 2 grandes agentes civilizatorios de Occidente. Aunque parezca que no, es así. A algunos puede parecer esto. No, es así. Fueron los 2 grandes agentes que civilizaron el mundo, el sentido occidental cristiano. En el caso de Castilla, en esto último. ¿Por qué? Porque realmente los herederos de la civilización occidental en América son los hispanoamericanos, mucho más que los estadounidenses, sin duda alguna. Estos pertenecen a otro tipo de civilización materialista que poco tiene que ver con la herencia grecolatina, cristiano-católica
establecida por España en América. Estados Unidos es una creación masónico-protestante, básicamente, ¿no? Y que a eso ha organizado todo su destino histórico. Por lo tanto, no nos equivoquemos aquí en buscar aliados donde no los hay, ¿no? Entonces, Castilla es el territorio que... aquí estamos en Castilla. La Castilla nuclear, Álava, la comunidad foral, forma parte de la Castilla nuclear. Y no forma parte de Euskadi. Esto es una cosa temporal, disparatada, esto que llaman Euskadi. No se sabe lo que es un engendro antihistórico. La comunidad foral de Álava es parte de esa Castilla nuclear, que son las dos Castillas, ¿no? Además de Álava, que es donde se genera un nuevo tipo civilizatorio en su lucha contra el Islam, ¿no? En su lucha y victoria contra el Islam, la resistencia y posterior lucha y expulsión del elemento islámico, que inmediatamente este tipo civilizatorio se traslada a América, justo cuando acaba el último año en el que desaparece el último resto de dominio musulmán en la península ibérica. Se produce el descubrimiento, es decir, el traslado a América, ¿no? Esto es de donde venimos. Nosotros venimos de esto, ¿no? Entonces, el reino de Castilla-León es el que reorganiza la hispanidad en la Edad Media, que se une a Aragón con el matrimonio de los dos Trastámara, y ahí se genera la monarquía hispánica, que es de donde viene el Estado español y de donde vienen las nacionalidades hispanoamericanas, de su Estado matriz. Esto no lo podemos olvidar. Y la ciudad fue el eje sobre el que se vertebró esa identidad hispanoamericana, como aquí hemos dejado bastante claro, ¿no? Y yo creo, Ernesto, que ahora podemos hacer un turno, ¿eh? Quedan 10 minutos. Bueno, 10 minutos y unas preguntas, ¿no? Pues yo quiero que ahora, que no sea una charla monotemática mía, sino que me gustaría que hubiera una serie de preguntas y aquí entre todos organicemos un debate que seguro que va a satisfacer a los presentes, ¿no? ¿Puedo preguntar? Hombre, claro, por supuesto. Señor Gil Ibáñez, a ver. No, me pareció interesante, pero ha sacado un dato que me gustaría, si me podría decir la fuente. Sí. El número de españoles que fue cada año a América. Yo no había oído nunca este dato, los 500.000 cada siglo. Me me interesaría. Bueno, hay varios estudios. Hay uno de Ángel Rosenblatt, hay varios, ¿no? Es decir, es que hay varios. Esto va cambiando, ¿no? Mi conclusión, en base a los registros de los archivos de Indias, que es uno... Claro, es que hay que darse cuenta que los españoles todo lo certificaban allí. Siempre había un escribano, un secretario y tomaba nota de todo. Se fundaba una ciudad y firmaban todos los pobladores. Y todos los vecinos se apuntaban al censo cuando iban viniendo. Entonces, claro, españoles peninsulares, pues, claro, es que hay que darse cuenta de una cosa. Es decir, hablo que cerca de 500.000 españoles, digamos, habitantes de la monarquía hispánica, ¿no? La mayor parte del reino de Castilla y León, que era el 95% de los que iban a América, ¿no? En el siglo XVI, algunos hablan de 400.000, 300.000, 400.000, hasta 500.000. Es decir, los datos varían, pero están entre 300.000 y 500.000, hablando del siglo XVI. Claro, eso para una población de 6 millones que tenía España en aquel momento es una cifra muy importante. Estamos hablando de casi un 10% de la población. Se trasladó a América. O sea, hubo un trasvase de población importante. Pero luego no es solo eso, luego es todas las familias y la descendencia que generaron ahí, que eran familias que tenían 5 hasta 10 hijos. O sea, es decir, la multiplicación fue gigantesca de la población criolla. El criollo es el español ya nacido en América. Esa población creció muchísimo en el siglo XVI y XVII, enormemente, ¿no? Y luego está la población mestiza también, que tenía una raíz hispana, peninsular por un lado e indígena por otra. Todos esos eran considerados españoles.
jurídicamente. Y luego estaba la población nativoamericana, que tenía su propia organización. Por lo tanto, la emancipación hispanoamericana de las primeras décadas del siglo XIX fue una guerra civil entre españoles, básicamente. Está claro, ¿no? Una guerra civil entre unos que se llamaban patriotas, otros se llamaban realistas, ¿no? Pero eso fue una guerra civil, como digo yo cuando voy ahí, algunos se sorprenden, no, fue una guerra civil entre españoles, ¿no? De distintas tendencias, y al final, pues, los motivos que fueran, ¿no? Que son variados, los independentistas se imponen sobre los realistas y establecen repúblicas hispanas en América. Repúblicas según lo que eran ellos, hispanos, claro, no que eran repúblicas indígenas, que eran repúblicas hispanas, hispanoamericanas, ¿no? Si no, no se recupera el Tahuantinsuyo ni el Imperio Azteca, no. O sea, que eran repúblicas hispánicas en suelo americano porque son creadas por españoles americanos. Pues, sencillamente, ¿no? Porque sí que hubo un traslado muy importante de población, ayudado por la creación previa de ciudades, que eso facilitó mucho el asentamiento continuado de peninsulares en América, ¿no? Ya llegaban con una ciudad organizada, ¿no? Y eso permitía el establecimiento, el arraigo sobre el territorio. Y por eso, claro, si uno se atiene a la genética de poblaciones, esta ciencia desarrollada últimamente, pues más de la mitad del ADN de los hispanoamericanos es peninsular. Varía según las naciones, pero una media del 50%. Eso demuestra que hubo una presencia muy considerable de población peninsular que modificó por completo el panorama poblacional del continente. Pues esos son hispanoamericanos, en su identidad, en su lengua, en su religiosidad, en su organización, en su sociabilidad y en su genética, definitivamente, ¿no? De hecho, la población nativoamericana, puramente nativoamericana, es mínima, es del 7-8% de toda Iberoamérica. Por tanto, estamos hablando de un proceso que es un éxito histórico absoluto. El proceso de hispanización de América fue absolutamente exitoso. ¿Por qué? Porque venía con unas bases muy sólidas de una sociedad europea en expansión, que era la sociedad castellana de finales del siglo XV, que había derrotado al Islam definitivamente, estaba en proceso de expansión, y que se traslada a América, ¿no? Y lo que genera es, pues, nuevas sociedades hispanas en el continente americano para siempre, ¿no? Es decir, ¿cómo? Sobre todo a través de las ciudades. El elemento lingüístico es decisivo. Según las Naciones Unidas, para determinar la identidad etnocultural de un individuo, lo primero es su lengua materna. ¿Cuál es su lengua materna? Su lengua propia. Y en el caso de los hispanoamericanos, el 90% o un poco más tienen al español como lengua propia, lengua materna, no lengua aprendida, no, secundaria, no, lengua propia. ¿No? Por eso son hispanos, en buena medida. Entonces, por eso ahora en Bolivia, cuando esa constitución del año 2009 que hicieron elementos castrochavistas como Evo Morales y otros, ayudados con algunos individuos de Podemos que les hicieron la constitución, ese engendro, ¿no? Que dice que Bolivia es un conglomerado de 36 naciones indígenas, ¿no? Claro, Estado plurinacional. Todo eso es lo que estamos ahora derribando y desmintiendo, ahora que ha habido un cambio ya de gobierno en Bolivia, ¿no? En el que hemos estado presentes. Ahora lo que hay que hacer es demoler ese engendro de constitución, ¿no? Porque Bolivia es una república hispanoamericana, no es un conglomerado de 36 naciones indígenas. Son minorías étnicas que habitan en el territorio todavía, en proceso de mestización, además, ¿no? Con lo cual, todo esto hay que tener unos argumentos muy sólidos. A ver, otra pregunta. Allí, ¿no? A ver, antes de la segunda pregunta, aquí Sí. vamos a poner a la persona de la hispanidad, si alguien tiene dudas de quién es, podemos hacer. Sí, la percepción, el lenguaje es muy importante, obviamente. Los vascos llaman diáspora, la diáspora vasca en América, y la ensalzan hasta el éxtasis.
si nosotros utilizásemos la expresión diáspora española en vez de migración española, en vez de traslados españoles, no se tendría una percepción distinta. Y además, ahora sobre todo que el embajador, digamos, de España en América, fundamental es el Instituto Cervantes, que está en manos también, no voy a decir, pero todo el mundo sabe, que la lleva el viudito, el marido de Juan de Grandes. Entonces, no se podría hacer o intentar una cuestión de este tipo. Bueno, diáspora no se puede llamar lo que fue una migración, fue un trasvase de población a territorios de la misma monarquía, ¿no? El término vasco, ya que lo emplea usted, es un término en discusión, porque, es decir, se ha demostrado claramente ya, por profesores de la Universidad de Deusto, ya que estos euskohablantes vinieron de Aquitania a partir del siglo VI, hasta tierra de Álava y de Vizcaya, o sea, eran infiltrados aquitanos, o sea, ni siquiera eran autóctonos, eran infiltraciones de aquitanos que traían ese idioma euskérico. O sea, esto destruye por completo el mito ese que se decía Arzayus, llevamos aquí desde el Neolítico, todo eso son mentiras, todo son patrañas. Es decir, aquí el idioma indoeuropeo, románico o céltico, era muy anterior al que trajeron los euskéricos de Aquitania. O sea, el argumento porque obligan a estudiar euskera a la gente, a los niños de Álava, que es la autoctonía del idioma, es una falsedad. Una falsedad. Entonces a mí me indigna que aquí en Álava tengan que estudiar los niños, es decir, se obligan a estudiar en euskera casi todo en la escuela, pero cuando el idioma de los alaveses es el español, punto. Es el idioma de los alaveses, ya está. Ya sabes, se acabó la discusión. Es que no sé cómo ustedes toleran esta opresión lingüística. Eso es una opresión lingüística. De un idioma que ni siquiera es autóctono, es un idioma aquitano. Ese argumento destruye por completo todas las teorías estas de imponer ese idioma. Es un idioma que viene de Aquitania, es una lengua aquitana. Eso del eusko. Porque los vascones, esos de la época prerromana, no hablaban este idioma, eran otra cosa, no tiene nada que ver. Aquí vinieron estos euskos de Aquitania. Ese idioma euskérico es el de los euskos de Aquitania, que hasta el siglo VI nadie lo hablaba aquí. Y empezaron a entrar algunos, al hundirse el Imperio Romano, empezaron a haber unas infiltraciones de francos y aquitanos, aquí se instalaban por aquí, en pequeños grupos, eran pequeños grupos además, y en algunas zonas impusieron el idioma, en otras no, sigo hablando de una lengua románica, ¿no? O sea, Álava, es decir, el idioma castellano, que es el origen del español, nace en Burgos y en el oeste de Álava. Sí, o sea que es decir, tanto de Álava o más es el castellano que el euskera, desde luego, sin duda alguna, ¿no? Última pregunta. Sí. Quedan 3 minutos. No, más preguntas. 3 minutos. Bien. A ver, es que se había decidido que no iba a haber preguntas, sino por la tarde el coloquio. Ya a ti te han preguntado todo, pero el resto... Venga, muy bien. Vamos. Se hará por la tarde el coloquio. Hola, buenos días. Muchas gracias. Es rápido. Yo hace poco, escuchando la conferencia de Zunzundegui, él da un papel preponderante a los franciscanos en esa labor de traslación de toda esa estructura política desde España a lo que era la Nueva España, ¿no? Él parece ser que pide 200 monjes y mandan 9, y son esos 9 monjes los que hacen esa labor, ¿no? Primera, de establecer la lengua, de establecer contacto con la lengua, de aprender el náhuatl y a través de ahí ir transfiriendo los conocimientos que tenían, que en aquella época parece ser que los franciscanos eran los que tenían esa sabiduría. No sé qué opinión me merece. Sí, claro. Es decir, los misioneros que se mandaban desde España pues hicieron una labor fundamental en la integración de la población nativa a ese mundo católico hispánico, evidentemente, franciscanos, y también hubo dominicos y hubo de varias órdenes. Sí, hicieron, es fundamental, vamos, sin duda alguna, porque estos son los que convencían a la población autóctona, porque darse cuenta que al decirles que ellos tenían una individualidad y un destino, y un alma con un destino,
posterior, claro, este concepto no existía en el indígena. Básicamente era un pedazo de carne sacrificable. Básicamente es en lo que se habían convertido, esa manera de pensar. O sea, la labor fue fundamental de todos estos religiosos, ¿no?, que fueron de América. Pero vamos, yo creo que ellos con su ejemplo son los que más convencieron a muchas masas indígenas, sin duda alguna, ¿no? Para que luego están los que crearon la estructura, que eran los conquistadores, pobladores, porque hay que tener en cuenta que esto fue una empresa privada en buena medida, toda la expansión de América con apoyo de la corona, pero los que ejecutaban todo el proceso eran pequeños grupos privados, eran empresas privadas, donde eran soldados, eran fundadores, eran civilizadores y eran evangelizadores. Incluso los propios religiosos eran soldados, a veces se convertían según las necesidades. Todos estaban en esa operación.